Hola, buen día. Mi nombre es Oscar Almeida Díaz Barbosa, estudiante de la UNAD. Bienvenidos a su noticiero. La violencia de los derechos humanos sigue avanzando en nuestro territorio nacional. Las amenazas a médicos obligó el cierre de puesto de salud rural en Santa Marta, en el sector de Huachacá, mediante una grave crisis de orden público. El cuerpo médico de esta zona es obligado a alzar la voz para denunciar actos de intimidación actuados contra ellos por hombres armados. Estos actos han despertado grandes alarmas, tales como ha señalado una de las doctoras que fue víctima de una de estas situaciones, ya que fue amedrentada por sujetos armados mientras cumplía con su deber. Estos actos han generado un clima de mucho miedo, lo cual ocasionó el cierre del puesto de salud de Huachacá en el área rural de Santa Marta. En el testimonio, la doctora nos cuenta que fue amedrentada por hombres armados, quienes con violencia le exigieron que subiera a una camioneta para que atendiera a un paciente herido. Tras ella rebelarse, la amenazaron con la muerte, dejándole claro que la vida de ella y demás personas estaría en juego. Bajo esta amenaza, la doctora no tuvo otra opción que subir a la camioneta y acompañar a este sujeto, donde lo llevaron cerca de un parque, lo cual atendió a este sujeto herido, conllevando ella un gran riesgo y un temor constante. Este hecho ha dejado grandes huellas a la doctora y una profunda inseguridad a todo el personal médico de esta zona, lo cual la única alternativa que dejó fue el cierre de este centro médico, violando gravemente el derecho a la salud de las demás viviendas de esta zona y violando el derecho al trabajo libre del personal que tenía este centro médico asistencial. Continúen, compañeras, con más noticias. Muchas gracias. Siguiendo con las noticias, un reporte de última hora. 4 menores de edad de entre 14 y 16 años pertenecientes a la comunidad indígena Muruy fueron reclutados por grupos de las disidencias de las FARC. Los menores llevaban 2 meses por este grupo insurgente y lamentablemente. Muchas gracias. Siguiendo con las noticias, un reporte de última hora. 4 menores de edad de entre 14 y 16 años pertenecientes a la comunidad indígena Muruy fueron reclutados por grupos de las disidencias de las FARC. Los menores llevaban 2 meses por este grupo insurgente y lamentablemente estos chicos fueron asesinados de la manera más atroz frente a toda la comunidad. Estos, al no querer hacer parte de estas insurgencias, huyeron del campamento llevando consigo los fusiles y el armamento que les había sido entregado como dotación. Los insurgentes los persiguieron y en límites entre el Caquetá y el Amazonas, los chicos fueron masacrados, violando de manera flagrante los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, como es el derecho a la vida, el derecho a la libre circulación, el derecho a la libertad y a no ser sometido a tratos inhumanos y al reclutamiento forzoso. Sigan, compañeros, con más noticias. Cordial saludo, les habla Milena Lugo desde Girardot, Cundinamarca, estudiante de Ciencias Políticas. El día de hoy hablaremos del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué se evidencia esto? Y acá en Colombia se habla de paz. De la paz hay que hacerla, la paz hay que ejecutarla, pero la paz no se realiza. Todo esto se debe a que se están vulnerando los derechos y se están violando los artículos constitucionales de la ley. Aquí podemos decir que las razones principales por los cuales los niños son reclutados, porque son propensos a que sean manipulados, porque ellos son más dóciles, son niños más, no tienen el carácter formado, porque son niños que se pueden manipular a menudo y son utilizados para tareas de no combate, como lavar, cocinar y arreglar y limpiarles
los suministros, los cuales en un momento determinado los adultos se van a la guerra y los niños quedan ahí como esclavos. Aquí evidenciamos en este artículo, el Código Constitucional, el 1098 de la Ley del 2006, nos habla de que infancia y adolescencia tiene por finalidad garantizarle a los niños y niñas y adolescentes el pleno goce armonioso. Aquí que habla de que esto no se está cumpliendo, la ley no se está cumpliendo, acá son violados los códigos penales y constitucionales, el artículo de la Constitución, el derecho a la vida, el derecho a la libre expresión, el derecho a tener un hogar, a ser respetado, a tener integridad, a tener un sexo, una raza definida. Aquí no les están permitiendo esto. Son niños que son metidos en la selva, son esclavizados, que cuando salen a la ciudad son niños que no tienen una capacidad de poder asimilar todo lo que se le ha pasado. Por eso el gobierno nacional está en la obligación de hacer lo necesario para que estos niños puedan ser niños útiles a la sociedad, sean integrados a la sociedad y sean niños de bien, como cualquier persona y ciudadano. Les dejo la tarea, señor gobierno, mire qué está haciendo, qué está pasando, concejales, senadores, asambleístas, ¿qué pasa en Colombia? Que se están perdiendo nuestros niños. Desde Girardot, Cundinamarca, les habla Milena Lugo. Gracias. Buenas noches, soy Lizeth Paola Ruiz, estudiante de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En nuestro noticiero de hoy les voy a hablar del horror de los homicidios, un desafío de derechos humanos en Bogotá. La sociedad demanda acciones contundentes ante el incremento de los trenes de la muerte y las casas de pique. En mayo de 2023, Bogotá se enfrenta a una crisis humanitaria alarmante, donde los derechos humanos se ven violados de manera flagrante a través del auge de los trenes de la muerte y las siniestras casas de pique. Estas formas de violencia extrema han generado una indignación generalizada y la necesidad urgente de abordar esta situación desde todas las esferas de la sociedad. Los trenes de la muerte y las casas de pique son términos que se han acuñado para describir prácticas horrendas que violan los derechos humanos más fundamentales. En los trenes de la muerte, las personas son sometidas a secuestros y torturas inhumanas, mientras que en las casas de pique se llevan a cabo desmembramientos, asesinatos macabros. Estas prácticas de violencia no solo representan una violación a la integridad y el derecho a la vida de las personas, sino que también infunden miedo y terror a la comunidad. La aparición y persistencia de estas formas de violencia extrema en la capital colombiana son una clara señal de complejidad y gravedad de los desafíos que enfrenta la sociedad bogotana. La comunidad exige acciones contundentes por parte de las autoridades para erradicar estos actos atroces y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. El combate contra los trenes de la muerte y las casas de pique requiere una estrategia integral que abarque la prevención del delito, el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la seguridad y de la investigación y el enjuiciamiento de los responsables, así como el acompañamiento y la protección de las víctimas y sus familias. Es fundamental que las autoridades competentes intensifiquen los esfuerzos de investigación y desplieguen operativos contundentes para desmantelar estas redes criminales. Además, es necesario fortalecer los mecanismos de cooperación interinstitucional y promover una participación ciudadana activa en la denuncia de estos actos violentos. La superación de esta crisis requiere de la colaboración y el compromiso de todos los actores involucrados, desde las autoridades hasta la sociedad civil. Solo a través del esfuerzo conjunto
podremos enfrentar eficazmente esta situación y proteger los derechos humanos de todos los bogotanos. Muchas gracias por escuchar nuestro noticiero. Por otro lado, en las noticias de Medellín tenemos un aberrante caso que nos habla del delito de tortura. Alias La Mona, líder de una integrante banda de delincuencia común, fue presentada ante un juez de garantías ya que reclutaron un joven de 19 años de la Comuna 13. Este fue recluido en una choza ubicada en un sector alejado. Durante 3 días fue sometido a la tortura a través de descargas eléctricas, quemones de cigarrillo en varias partes de su cuerpo, su cabeza sumida en baldes de agua evitando su respiración, además de todo sin comida y sin hidratación por este lapso de tiempo. Fue rescatado por miembros de la Policía Nacional y encontrado en un estado de deshidratación e inanición. Esto viola flagrantemente los derechos humanos. Tenemos como comunidad que pronunciarnos con respecto a estos aberrantes casos que se presentan en los territorios. Muchas gracias.